Bien amigos, como ven en las pantallas tenemos el inicio de esta continuación de la historia de la Copa América. Aquí les mostramos lo que son las finales y los juegos por el tercer lugar por cada edición. Aunque se nos movió por aquí. Ahora sí. Tenemos en la primera edición lo que fue en Argentina de 1916, el juego final. Estuvo la selección celeste Uruguay contra el anfitrión en ese momento, Argentina. Se quedó Uruguay con el primer campeonato, lo que sería su primero. Y ya saben que la selección celeste fue o sigue siendo la mayor ganadora de esta competición. El juego por el tercer lugar lo disputaron la selección pentacampeona del mundo, Brasil, contra la selección roja, Chile. La segunda edición de la Copa América fue en Uruguay 1917, un año después. Repitieron Uruguay y Argentina en la final, ganando de nuevo la selección uruguaya. Y por el juego por el tercer lugar, Brasil contra Chile, quedándose Brasil con el tercer puesto. Se repitieron los resultados en las dos primeras ediciones. Recuerden que las primeras ediciones participaron muy pocos equipos. En estas dos fueron los 4 únicos que participaron. Tercera edición en Brasil fue la sede en 1919. La final Brasil contra Uruguay, ganando Brasil por la mínima 1-0. Juego por el tercer lugar, Argentina contra la Roja Chile, ganó Argentina. Seguimos con la cuarta edición en Chile en 1920. Vemos que la final fue de nuevo Uruguay y Argentina, ganando otra vez la selección celeste. Y repite el tercer lugar Brasil-Chile, quedándose de nuevo Brasil con el tercer puesto. Quinta edición, un año después, 1921. Final Argentina-Brasil. Las dos selecciones de mayor poderío en Sudamérica se enfrentaban aquí. Ganó la albiceleste ante Brasil, quedándose con ese campeonato de la Copa. Y Uruguay se quedó con el tercer puesto tras derrotar a Paraguay. En la edición de Brasil 1922, Brasil goleó en la final 3-0 a Paraguay, quedándose con la Copa, y Uruguay se quedó con el tercer puesto, ganándole a Argentina. En la edición de Uruguay 1923, Uruguay de nuevo le arrebató la Copa Argentina en la final, y Paraguay se quedó con el tercer puesto ante Brasil. En la edición de Uruguay 1924, la selección charrúa vuelve a quedarse con el título ante Argentina. Chile se volvió a quedar con el cuarto puesto, esta vez lo perdió el tercero ante Paraguay. Edición de Argentina 1925. Se vuelve a quedar Argentina con la Copa tras ganarle a Brasil en la final. En esa edición no hubo juego por el tercer lugar y automáticamente quedó Paraguay con el bronce, por decirlo de alguna manera. Edición de Chile 1925. Uruguay vuelve a ganarle la Copa Argentina. Ya que la mayoría de estas ediciones desde 1916 hasta 1925, la mayoría fueron finales entre celestes y albicelestes, quedándose los charrúas con el título. Chile se quedó en el tercer puesto en esa edición de 1925 tras ganarle a Paraguay. Continuamos con la edición número 11 de Perú 1927, donde fue la final entre de nuevo Argentina-Uruguay. Ahí sí, Argentina le quitó la copa a la selección charrúa. Perú se quedó con el tercer puesto tras derrotar a Bolivia.
Edición de Argentina 1929. La selección albiceleste dejó el título en casa tras ganarle a Paraguay en la final. Uruguay se quedó con el tercer puesto con la victoria ante Perú. Edición de Perú 1935. Uruguay derrota de nuevo a Argentina en la final. Perú derrotó a Chile. La mayoría de las veces Chile llegó para el juego del tercer lugar y lo perdió. Esta vez en 1935 lo perdió ante Perú. Argentina 1937. Final Argentina-Brasil, ganó la selección albiceleste 2-0. Uruguay se quedó con el tercer puesto tras derrotar a Paraguay. En Perú 1939 se quedó el título en casa. Perú le gana a Uruguay la final. Paraguay con el tercer puesto tras derrotar otra vez a la Roja. Edición de Chile 1941. Argentina derrota a Uruguay y se queda con el título. En juego por el tercer lugar, ahora sí se quedó con el bronce Chile en la Copa América en su casa tras derrotar a Perú. Uruguay 1942. De nuevo Uruguay quedándose con el título ante Argentina. Y Brasil con el tercer puesto ganándole a Paraguay. Edición de Chile 1945. Argentina derrota a Brasil en la final y se queda con el título. Chile se queda con el tercer puesto tras derrotar a Uruguay. Argentina 1946 vuelve a ganar la selección albiceleste a Brasil. Paraguay con el tercer puesto le ganó Uruguay. Ecuador 1947. En esa edición final Argentina-Paraguay ganó la selección albiceleste. Tercer lugar lo tuvo la selección charrúa de Uruguay contra la Roja de Chile. Continuamos con la edición número 21, que fue en Brasil de 1949. Lo que podemos decir, la primera goleada en Copa América en final. Brasil derrotó 7-0 a Paraguay y se quedó con el título. Dejó la copa en casa. Perú se quedó con el tercer puesto tras derrotar a Bolivia. Edición de 1953 en Perú. Vuelve a repetir la final Brasil-Paraguay. Esta vez Paraguay le quitó la copa a los amazónicos. Los derrotó 3-2. Uruguay se quedó con el tercer puesto tras derrotar a la Roja de Chile. Edición de Chile 1955. Final Argentina-Chile. Ganaron los albicelestes el título. Perú con el tercer puesto tras derrotar a Uruguay. Edición de Uruguay 1956. La edición número 24. La ganó Uruguay ante Chile. Tercer puesto para Argentina ante Brasil. Edición de Perú de 1957. Argentina le quita el título a Brasil. Uruguay con el tercer puesto. Edición de Argentina en 1959, se quedó el título en casa. Argentina derrotó a Brasil. Tercer puesto para Paraguay. Ecuador de 1959, Uruguay se queda con el título. Derrotó de nuevo a Argentina. Brasil derrota a Ecuador y se queda con el tercer puesto. Edición de Bolivia en 1963, se quedó el título en casa. Bolivia derrotó a Paraguay. Argentina le ganó a Brasil el tercer puesto. Uruguay 1967 vuelve a quedar el título en casa. Uruguay le ganó a Argentina. ¿Cuándo no? Chile le ganó a Paraguay el tercer puesto. Esta edición de 1975 fue una Copa América que se jugó sin sede fija. Imagino yo que cada país realizó su juego así tal cual lo realizan actualmente en las eliminatorias mundialistas. No sé, estoy aquí divagando. Lo cierto es que esa edición número 30 de 1975 la ganó Perú ante Colombia. Y compartieron el tercer lugar Brasil y Uruguay. Seguimos con la edición número 31. También se jugó sin sede fija
y se quedó Paraguay con el título tras ganarle a Chile, que ven los resultados de varios juegos, lo jugaron en 3 juegos. Ganó Uruguay primero 3-0, luego perdió 0-1 y luego 0-0. Resultados para Paraguay. Compartieron el tercer puesto Brasil y Perú. De nuevo, en la edición número 32, otra vez sin sede fija, en 1983, Uruguay-Brasil, el juego final, quedándose Uruguay con el título. Compartieron el tercer puesto Paraguay y Perú. Edición de 1987, este fue en Argentina. Uruguay derrota 1-0 a Chile y se queda con el título. Colombia derrota a Argentina 2-1 y se queda con el tercer puesto. Edición de Brasil 1989, se quedó el título en casa. Brasil derrotó a Uruguay y Argentina derrota a Paraguay para quedarse con el tercer puesto. En Chile en 1991, Argentina se queda con el título, le derrota a Brasil y Chile derrota a Colombia para quedarse con el tercer puesto. Ecuador 1993, final Argentina y México, ganó la albiceleste a la Tri 2-1. Se queda con la Copa Argentina. Tercer puesto para Colombia tras derrotar por la mínima 1-0 a Ecuador. Uruguay 1995. Un empate en esa final 1-1 ante Brasil. En penales ganaron los charrúas 5-3 y se quedan con la Copa. Colombia goleó 4-1 a los Estados Unidos, invitado en esa Copa, y se queda con el tercer puesto. En Bolivia en 1997, Brasil le ganó en la final 3-1 a Bolivia, se queda con la Copa. México derrotó por la mínima a Perú y se quedó con el tercer puesto. Paraguay 1999. Brasil goleó 3-0 a Uruguay y se queda con la Copa. Otro tercer puesto para México, esta vez le ganó a Chile 2-1. En la edición de Colombia 2001 se quedó la Copa en casa. La selección cafetera derrotó por la mínima a México en la final. Y otro invitado, Honduras, se quedó con el tercer puesto tras derrotar en penales 5-4 a Uruguay. El juego igualado, 2-2. En la de Perú 2004, está un poco más conocida. Brasil y Argentina igualaron a 2 en la final y en penales se impuso Brasil 4-2. El tercer puesto para los charrúas tras derrotar a Colombia 2-1. La edición que se jugó aquí en Venezuela 2007. Recuerden esa final en el Pachencho Romero de Maracaibo. Goleando la selección de Brasil 3-0 a Argentina. Una gran actuación de esa Brasil con Julio Batista, Robinho y Paredes Contran. México, de nuevo invitado, se queda con el tercer puesto de la Copa. Le ganó Uruguay 3-1. Recuerden que en esa edición de Venezuela 2007, México y Brasil compartieron un grupo y la selección Tri le había ganado a Brasil con gran actuación de un tal Nery Castillo. La selección de Argentina 2011, la final fue entre Uruguay y Paraguay, goleando la selección charrúa 3-0. Perú se quedó con el tercer puesto 4-1. Le ganó a la selección de Venezuela, a la selección Vinotinto, que fue una de las mejores Copa América, la selección Vinotinto. Es un resultado histórico también para Venezuela llegar a ese juego por el tercer lugar. Había perdido ante Paraguay la semifinal, luego de haberle ganado o haber empatado en fase de grupo. Venían del mismo grupo Paraguay y Venezuela. Seguimos. Chile 2015. Aquí con el doble campeonato de Chile en Copa América. Primero en 2015 en su casa. El empate 0-0 ante Argentina en la final. En penales 4-1 se impuso la roja. Perú se quedó con el tercer puesto de nuevo.
esta vez derrotó a Paraguay 2-0. La Centenario en Estados Unidos 2016 volvió a ganar Chile, de nuevo ante Argentina y de nuevo en penales. Con el mismo resultado del juego, empate a 0, esta vez 4-2 en penales. Colombia con el tercer puesto ante los Estados Unidos cayó por la mínima, la selección norteamericana. Y la última que hemos visto, Brasil 2019, el año pasado, se quedó la copa en casa. Brasil derrotó 3-1 a Perú y Argentina derrotó 2-1 a Chile para quedarse con el tercer puesto. Pendiente por la edición que se va a realizar en Argentina-Colombia 2021. Y bueno, tocaba en este año 2020 por situaciones que todos sabemos, pandemia, fue pospuesta para el siguiente año. Este año también tocaba Eurocopa, recuerden. Ahora tenemos 2021 de Copa América y de Euro. Y más adelante vendría la